¿Está bien enfocado? Sí. Muy bien, pues vamos a empezar esta sesión en la que la parte así introductoria ya va acabándose para ir entrando ya en materia, ¿eh? De todas formas tenemos que retomar un poco algo del otro día que nos quedó ahí sin ver y lo repasamos hoy, ¿eh? Por recordar un poco, bueno, no me voy a esperar, a ver, ojo, pero si te puse pilas nuevas. A ver, sí, vale. Este es el programa del curso. Entonces, primero hablamos de la importancia de la fe en la persona, una fe que inicialmente puede ser religiosidad, como nos comentaba hoy este libro de la sabiduría, ¿no? A partir de distintos caminos de la vida o del mundo, por ejemplo la contemplación de la naturaleza, las personas podemos llegar a experimentar ese Dios que es más que una experiencia estética ante la belleza de un paisaje que nos conmueve, por ejemplo, ¿no? Es algo más profundo. También no solo es una cuestión de religiosidad humana, sino que Dios viene a nuestro encuentro fundamentalmente en Jesús y nosotros a partir de ahí podemos responderle, incluso podemos unirnos a Él mediante la fe. La vida de fe entonces se vuelve lo central de la persona y la conexión o el encuentro con Dios se realiza fundamentalmente a partir de la liturgia. Estoy avanzando así a pasos inmensos, ¿no? Con botas no de 7 leguas, sino de 70 leguas, porque es un repaso a tal pastilla de lo visto ya varias veces. Bien, dicho de otra manera, en nuestra vida hay cosas y personas importantísimas. La central siempre es Dios. ¿Cuántos prejuicios, equívocos, malentendidos, cuánto desconocimiento, cuánto embrutecimiento también, cuántas dificultades, hasta que Dios por fin llega al corazón humano? Decía mi maestro espiritual, don Ezequiel, que el arte de las artes es acompañar a una persona hasta que por fin pueda encontrarse con Dios. No es nada fácil. Yo le daba las gracias a él porque gracias a él, digamos, en ese sentido mi vida no se perdió. Y mira que fui necio, fui una roca dura de picar o de romper. Empezó conmigo a los 18 años y hasta los 37 o 30 y muchos por lo menos prácticamente no reaccioné. Bueno, entonces la relación con Dios se vuelve lo central o lo nuclear en nuestro corazón, ¿eh? Ya digo, pero si tuviera que cortar mi vida y decir, centra toda tu vida, dedica todo lo que te quede de vida solo a esto que acabo de decir ahora, para mí ya me valía, ya estaba feliz. Pero bueno, vamos a seguir un poco más y nuestro encuentro con Dios y nuestra relación con Él fundamentalmente se produce en la liturgia. La liturgia es la unión de los hombres entre nosotros y con Jesús para llegar a Dios. Es lo que se llama esa unión entre Jesús y las personas que estamos unidas a Él por el bautismo. A eso se le llama iglesia, o también se le llama el Cristo total, en el que Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Así como repaso, lo veíamos el otro día, que la liturgia es la acción del Cristo total y es la cumbre y la fuente de toda la vida, de toda la acción de la Iglesia. Bien. Y es en la liturgia como el pueblo de Dios o las personas participamos en la obra de Dios, o sea, en su salvación. Esta expresión de obra de Dios es una expresión de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia desde siempre. Y de hecho muchas veces a la liturgia de las horas también se le llama así, obra de Dios. Si lo digo en latín es Opus Dei. Pero la expresión Opus Dei es infinitamente anterior al año 1928 en que Monseñor San José María Escrivá de Balaguer fundó el Opus Dei o la obra de Dios. En la tradición de la Iglesia la obra de Dios es la liturgia
Y si hubiera que concretar un poco más, la liturgia de las horas. Bueno, entonces es en la liturgia donde nosotros tenemos los momentos culmen, álgidos, de encuentro con Dios, en el que Él actúa en nosotros y nosotros interactuamos con Él, en conjunto, en comunión. La liturgia fundamentalmente se refiere a la celebración de los sacramentos, al año litúrgico y a la liturgia de las horas. En los sacramentos especial relevancia tiene la Eucaristía, tanto lo que es la celebración de la misa, con la consagración, como la Eucaristía entendida como comunión. Las dos cosas juntas. También es muy importante darse cuenta que el lugar privilegiado del encuentro con la palabra de Dios o la palabra del Señor es en la misa también. Sabemos que la misa tiene dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del altar o del pan. Yo normalmente dedico bastante más tiempo a la mesa de la palabra. Si hacemos un cálculo, así bueno, por semana no hay homilía y tal, ¿no? Hay una entradilla, pero sin más. Pero una misa de domingo, vamos a decir que dure 45 minutos, media hora se la lleva la parte de la palabra. Y un cuarto de la parte de la mesa, en mi caso. Bueno, por algo será. Cualquiera de estas cosas, o sea, los sacramentos en su conjunto, pero especialmente la misa, el año litúrgico, la liturgia de las horas, tienen una riqueza inmensa y nuestra vida interior, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, la acción del Espíritu en nosotros, nos hace crecer. ¿De qué manera? Con cualquiera de ellas vividas con un poquitín de comprensión y de estar en lo que celebras, que se suele decir, ¿no? A lo mejor hay cosas que para nosotros, o a nivel de un feligres, una feligresa normal, pues a lo mejor se escapan un poco, pueden resultar complicadas, pero por ejemplo, siguiendo el año litúrgico, eso es algo que podemos hacer todos perfectamente. Y eso nos ayuda. El poder estar un poco metidos en la misa, saber lo que celebramos, las partes que tiene, escuchar las oraciones, prepararnos antes de la misa, dar gracias después de la misa, todo eso también es más o menos asequible a todo el mundo. El prolongar el encuentro con Jesús Eucaristía fuera de la misa, ¿no? Con visitas al Santísimo o con la adoración al Santísimo, eso también es algo que es accesible a prácticamente todo el mundo, ¿vale? Entonces, solamente con estas tres cosas, o sea, tenemos riquezas insondables, me parece que el otro día os lo comenté. Yo no sabía nada de la liturgia de las horas, lo que tradicionalmente se llamaba o se llama el breviario, aquellos rezos de los monjes de Maitines y de tal, una cosa y otra. Y entonces en el seminario fue donde aprendí lo que era y aprendí a rezarlas. Y desde luego cambió mi mundo interior completamente. Porque los salmos, fundamentalmente los salmos que se rezan en la liturgia de las horas, hacen mucho bien al corazón. Cuando entiendes qué se está expresando en el salmo, te das cuenta que en ese momento eso te está ayudando a ti. Por otra parte también, toda la parte esta de liturgia, de sacramentos, año litúrgico y liturgia de las horas, no solo, digamos, es para tu beneficio, sino que también es para alabanza y gloria de Dios y para ayuda a salvación de los demás. O sea que en la liturgia, más que nunca, es por mí y mis compañeros. En el caso de alguien que sea párroco, como es el mío, ya lo comenté alguna vez, que yo cuando hago una oración la está haciendo toda la parroquia conmigo, porque yo como párroco la estoy representando. O sea que si voy al tanatorio y rezo un responso pues con la familia o los amigos más directos, allí está toda la parroquia rezando, porque yo como párroco estoy en representación de la parroquia. Bueno, pues en la liturgia ocurre eso, pero no ya con el párroco, sino con todos los que estamos celebrando. ¿Cuánta gente ha venido en misa? Toda.
Bueno, pero que estuviese no representada sino físicamente, bueno, 4, pero estaban todos, porque esos 4 estaban en nombre de todos. Bien. Entonces esto lo habíamos visto y vamos a entrar en la parte de devociones. Nosotros sabemos que solo con la liturgia, digamos, por muy rica que sea, por mucho bien que nos haga, no nos basta. Necesitamos también la oración personal. Necesitamos también la oración personal. Momentos muy subjetivos, muy de intimidad. Hasta ir logrando, con la ayuda de la gracia, eso que llamamos la intimidad personal con Cristo, IPC, que es la esencia del misterio de la Iglesia. La Iglesia fundamentalmente es esa unión con Jesús, tanto de una forma comunitaria y sacramental, como de una forma personal y espiritual o mística. Hasta el punto tan precioso que conocemos, ¿no?, que Santa Teresa de Ávila, Teresa de Cepeda y Ahumada, pues en oración un día le dijo a Jesucristo: yo soy Teresa de Jesús. Y Jesús le contestó: y yo Jesús de Teresa. Ese es el grado de intimidad. Bien. Entonces, la oración permite interiorizar, asimilar, incorporar, hacer tuyo todo lo que hemos celebrado en la liturgia. Y eso mientras estamos en la liturgia, pero también después de ella. La liturgia, digamos, lo digo así un poco exagerado para que se entienda. La liturgia es como algo muy oficial, pero luego yo necesito algo más recogido. Necesito, como decía don Bonifacio, rumiarlo. Necesito rumiar. Rumiar. Bien. Vale, entonces, entre la liturgia, todo comunitario, todo oficial, todo sacratísimo, y la oración, que es muy personal, muy íntima, muy subjetiva, entonces está en el punto medio, están las devociones, que ni son liturgia, ni son algo solo tuyo, sino un grupo de personas que intentan animar todo su mundo interior a partir de expresiones más cercanas o más asimilables. Claro, decir esto a lo mejor no suena, o sea, no se entiende demasiado, pero cuando todos hacían latín, decirte una devoción que me haga estas cosas más cercanas, se entiende, porque la gente no sabía latín, por eso había que ir a misa con un misalito o devocionario. Bien. Hoy en día eso está prácticamente desaparecido. Yo pondré de aquí una exposición, no sé, que ocupe todo esto, para que veáis cuántas cosas hubo. Y pondré también algunas de las cosas que hay ahora, pero las cosas que hay ahora son, o sea, casi peccata minuta en comparación con lo que hubo durante décadas y décadas y décadas. Eso no quiere decir que los devocionarios que hay ahora sean malos, no, está muy bien, pero en comparación con lo que había antes, bueno, increíble. Entonces, ¿qué es una devoción? ¿O a qué llamamos devociones? A toda aquella forma de religiosidad o de piedad popular, o sea, todo aquello que lleva a la gente del pueblo, a la gente sencilla, a Dios, desde el amor que sienten por Él, desde la veneración y fervor religiosos, desde lo mismo pero dirigido a la Virgen o a los santos, o a otros elementos sagrados, como puede ser, por ejemplo, cuando en la Catedral de Oviedo exponen el sudario, se expone a la veneración y bueno, hay gente devota, o lo mismo cuando llevas una medalla y me dices: oye, ¿me bendices esta medalla o este rosario porque llevas lo bendito? Y entonces o llevas un crucifijo y te agarras a él, ¿no? Bien. También son devociones no solo toda esa dimensión de sentimiento profundo, sino las prácticas religiosas que conllevan o que llevan asociadas. Las prácticas asociadas.
hablar entonces de religiosidad o de piedad popular se puede hacer tanto desde San Justino, como decíamos, del suelo al cielo, desde el corazón, como desde la línea de San Ireneo, que son no del suelo al cielo, sino del cielo al suelo, y las prácticas que se asocian. La clave o lo más relevante es que en las devociones se desarrolla de una forma creyente la cultura o la tradición local. La cultura o la tradición local. Podemos tener devoción a María, pero no es, por ejemplo, igual la devoción a María en un puerto de mar que la devoción a María en la Virgen de Guadalupe en México, o la devoción a María en un santuario en Covadonga o en Puerto Llano. Virgen guadalupana, dame la mano para subir la cuesta de Puerto Llano. Bien. O la devoción a María en el santuario de la Candelaria, en Tenerife. Yo no soy así muy impresionable en el sentido de que a veces parezco más ateo que otra cosa, pero cuando estuve en el santuario de la Candelaria en Tenerife, me senté un buen rato allí, cuidado, con todo lo que tiene allí montado, pintado en blanco, al lado del mar, una plaza grande, las figuras de los atlantes. ¡Wow! Bien, despierta religiosidad, despierta trascendencia. Bien, eso más o menos es donde nos quedamos el otro día, y sobre todo para entender que las devociones estarían un poco a medio camino entre lo tuyo muy personal, muy subjetivo, y lo más oficial de la Iglesia, más objetivo o más por libro. Es a medio camino. Unen esas dos dimensiones. Y sobre todo, que las dimensiones, por todo lo que tienen de sentimiento profundo, son lo que hacen que nuestro corazón viva las cosas de una forma muy vívida, que el corazón esté latiendo, que no sea algo rutinario, que no sea algo aburrido. Cuando una persona va muy devota, pues a esto, ¿cómo se llama la Virgen de allí de Doñana en Andalucía? Los que saltan la verja, a la Virgen del Rocío. Aquella gente no lleva el corazón tranquilo, aparte del comercio y el comercio previo que lleven por el camino hasta llegar allí, pero los que saltan la reja y todo eso, y qué vamos a decir, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Cuando es la devoción del Carmen, tanto aquí en Tapia como a lo mejor en Cangas de Narcea, bueno, pues puede haber elementos, si queréis, un poco más o menos folclóricos, pero para mucha gente hay una devoción muy sincera. Y cuando adornan con alfombras o cuando ponen cosas en las casas, cuando tiran pétalos, cuando se pone una imagen de la Virgen del Carmen a la entrada de casa, en un azulejo o lo que sea, ¿no? Eso son cosas muy sinceras, son cosas muy de corazón. Aquí, bueno, esto lo conocéis mejor que yo, pero don Eugenio Maseda, que bueno, pues era un hombre muy temperamental y que tendría sus cosas, pero en cuestión de lo que es el culto y luego la devoción a la Virgen del Carmen, vaya, es muy bonita, está ahí en la sacristía. Cuando peregrinó la Virgen de Covadonga por Asturias, allá por el año 2001 me parece que fue, hizo noche aquí, quedó aquí, pasó el día y quedó aquí a dormir. Y entonces allá hay 2 o 3 fotos y en una está don Eugenio poniéndole una cinta y al final de la cinta con una medalla para que la gente que quisiera pudiera besarla, ¿no? Don Eugenio sale de espalda, está poniendo la cinta con la medalla la Virgen, y él sale de espalda. Pero viendo simplemente, digamos, aunque no le veas la cara, nada, simplemente cómo tiene cogida la cinta y la medalla, tú te das cuenta que hay una persona de una devoción muy profunda. Muy profunda. O cuando se cantan, por ejemplo, ahí en Navia, en la Virgen de la Barca, que gusta mucho cantar el himno a la Virgen de la Barca. El otro día me mandaron una grabación de los años 60 y fui identificando las voces porque los conocía a todos. Yo cantaba de ninín con ellos luego en los 70, finales de los 60, primeros 70, cantaba con ellos y decía, este es Jesús Martínez, este es mi padre, este es Galé, este es no sé qué. Bueno, entonces, y luego cuando después de cantar la novena al coro, al final entra toda la gente que está en la iglesia cantando la novena, se te ponen los pelos como escarpias.
los pelos del mentón para abajo, porque del mentón para arriba no hay nada ya que se ponga. Eso ya está claro. Bien, entonces, las devociones no son lo más importante. O sea, es más importante la misa y comulgar que no una devoción. Pero sí son importantes en tanto en cuanto unen lo más íntimo con lo más oficial y sobre todo lo llenan de corazón, de sentimiento y también de expresiones o a prácticas asociadas. A veces pueden ser danzas o poesías o representaciones de la pasión. Bien. Si avanzamos un poco más, vamos a ver hoy, perdonad que os maree un poco, la sesión de hoy es esto, ¿no? Devociones de cada día de la semana y de cada mes del año. Vale. Entonces, hay muchos tipos de devociones. Aquí tendréis una clasificación de las devociones, vamos a decir, más o menos normales o actos ordinarios, pues como rezar una salve ante una imagen de una virgen, eso es una devoción sencillita, ¿no? O es una devoción también, por ejemplo, sencilla y normal, por rezar el Ángelus, por Regina Coeli en Pascua, ¿vale? Hay otras devociones que normalmente se traducen en novenas, en trigos, en septenarios. También todos más o menos conocemos lo que es, porque hemos participado de ello un montón de veces. Aquí estamos de distintas parroquias, pero da igual, ¿eh? En todas las suyas, en Campos y Salaverry las suyas, aquí hay las que haya, ¿eh? Y en Serantes hay las suyas, en la Beguina hay las suyas, en el Valle no, se perdieron, y en la Roda hay las suyas. Bien. Bueno, entre las devociones también hay algunas que son especiales o extraordinarias, porque no son habituales. Algunas se deben pues a situaciones extremas, por ejemplo, porque hubo sacrilegios, hubo profanaciones, y entonces se hace un acto expiatorio. Otras veces lo que llamamos las rogativas, ¿no? Para pedir las lluvias o para pedir buen tiempo. O otras devociones que se extienden a lo largo de varias semanas o de varios meses. Aquí, por ejemplo, yo no sabía, o sea, preparando el curso, me enteré que existía esto de los 13 martes de San Antonio. Yo no sabía que existía. Los 7 domingos de San José sí, eso sí, porque además hasta hace nada se rezaban en Serantes. Lo rezaba Pepe de Fernandín. Bien. Bueno, o sea que hay un montón de devociones posibles. Algunas nos resultan conocidas y otras a lo mejor son conocidas en otras partes, pero aquí pues no nos suenan tanto. Ya os dije que en el curso no íbamos a ver todas las devociones porque es imposible, no da tiempo. Nos ceñiremos sobre todo a lo que más tiene que ver con nosotros, sobre todo para que allí donde hay textos o formas de realizar esa devoción no se pierda. Ahora mismo en la Beguina son, entre 4 y 6 señoras las que mantienen vivas las devociones, pero 4 y 6 señoras que la más joven tendrá 80 y tantos. Entonces, bueno, ahí ya me aseguré yo de hacerme con los textos y mecanografiarlos y hacer copias, y eso digamos ya está digitalizado, eso ya no se pierde. Incluso de copiar cómo rezan ella esa novena, porque por ejemplo novena de la Inmaculada la hay también en Campos y Salaverry, pero la forma en que se reza en un sitio no es igual a la que se reza en otro. Donde pones primero las intenciones de difuntos, o si rezas el bendita sea tu pureza, o qué pasa con el rosario. Eso, cada sitio tiene su particularidad. Y entonces eso es lo que yo deseaba que no se perdiese. ¿Por qué? ¿Y por qué me animo tanto con este curso de devociones? Pues porque esto es una pasada, una preciosidad. Y las generaciones actuales, incluyo la mía, prácticamente lo hemos perdido. Es decir, la gente que nacimos, por decir una fecha, ¿no? La gente que nacimos más o menos desde 1955 para acá,
los que nacimos entre el 55 y el 70 todavía tenemos un resbalón, pero del 70 para acá y del 80 ya no digamos, ¿no? Esto está casi perdido en tantas personas. Pues ahora mismo aquí estamos, pues vamos a poner la generación, pues no sé, de Paco, de Covadonga, de Ler y tal, la generación mía, luego hay otra generación y luego la de los chavales y adolescentes. O sea, ahora mismo hay 4 generaciones. Normalmente 4 generaciones abarcan unos 100 años. Pues de esas 4 generaciones hay 3 que prácticamente esto ya ni lo leemos. Así que muchas veces yo, por ejemplo, me pongo delante del sagrario y me quedo dormido, pero me da igual. ¿Por qué estás delante del sagrario? Porque mi abuela estaba delante del sagrario y yo quiero mantener eso aunque me quede dormido, o aunque no tenga su mismo espíritu. No quiero que esa escuela desaparezca. Bien. Devociones de cada día de la semana. Bueno, ya sabéis que normalmente se reza el rosario todos los días, pero cada día de la semana se le asignan unos misterios. Entonces aquí os los puse. Los misterios de gozo son los lunes y los sábados. Los misterios de dolor son los martes y los viernes. Los misterios de gloria son los miércoles y los domingos. Y los misterios de luz, que introdujo el Papa San Juan Pablo II, son los jueves. ¿Y qué se hace con los misterios del rosario? Pues es lo mismo que el año litúrgico. Ir recorriendo todos los momentos principales o centrales de la vida de Jesús, desde su nacimiento o previos, con la Anunciación, la visita de María Isabel y tal, hasta finalmente la coronación de María como Reina Señora de cielo y tierra. En vez de recorrer eso en un año entero, lo recorremos en una semana. Porque lo ideal, esto también en cada sitio hay la forma de rezar que hay, ¿no? Pero lo ideal es que desde que tú inicias un misterio, pues por ejemplo hoy es viernes, son misterios de dolor, primer misterio. ¿Cuál es el primer misterio de dolor? La oración de Jesús. La oración de Jesús en el huerto. Lo ideal no es la oración de Jesús en el huerto, Padre Nuestro, no. Para. 1 minuto, 2 minutos. Medita eso. Y luego reza. Pero eso normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque entonces el rosario, en vez de durar 22 minutos, o 23, que es lo que dura aquí, aquí vamos, Maricarmen en Maseda es como un piloto de Fórmula 1, traza siempre impecable por el mismo lugar. Son 22 minutos, como mucho 23. Entonces el rosario duraría media hora o más. Y claro, si ya va a haber misa, si vienes un poco antes del rosario porque quieres rezar un poco, si no sé qué, y el rosario se alarga, y ya no digo si el cura dice vamos a rezar juntos la liturgia de las horas, entonces entras en la iglesia y estás 2 horas y media. Y claro, la mayor parte de las personas no pueden. Entonces hacemos un rosario que está rezado devotamente, pero que no tiene tan clara esa dimensión contemplativa. Es diferente, por ejemplo, que el Vía Crucis, que el Vía Crucis siempre lleva un comentario y entonces ahí sí tienes un poco... O cuando haces una novena, las novenas lo mismo. Cada día de la novena tiene un comentario y ahí tienes una dimensión de reflexión, de contemplación. Bueno, cuando hablemos del rosario, pues ya explico cómo se reza, cuáles son los misterios y esas cosas. Bien. Cada día de la semana está dedicado a una devoción. Algunas cosas seguramente que las conocemos, porque son muy populares. Por ejemplo, que los jueves son eucarísticos o sacerdotales, porque están rememorando el Jueves Santo, pues eso sí que es conocido, ¿no? Y que si hacemos pues un día al mes o un día a la semana exposición del Santísimo, lo suyo es hacerlo de jueves. Y también sabemos que los viernes van unidos al Viernes Santo, entonces son días para meditar la Pasión o para rezar el Vía Crucis, incluso para tener en cuenta el corazón de Jesús. Normalmente en esta zona el Vía Crucis solo lo rezamos los viernes de Cuaresma, Semana Santa.
pero hay otros sitios que todos los viernes del año no hacen rosario, hacen Vía Crucis. Eso ya depende un poco de la tradición o de la sensibilidad que tenga cada persona. ¿Sí? Lo que sí es bonito ver es que todavía en las iglesias tenemos puestos siempre estaciones de Vía Crucis. El otro día, haciendo aquí una visita a niños del instituto o adolescentes, me preguntaron qué era esto, ¿no? ¿Qué eran estas cosas? Entonces les expliqué los Vía Crucis. Ahora, bueno, aquí, digamos, está en mínima expresión porque esta es una capilla pequeña. Pero aquí en la iglesia de Tapia, en la iglesia de Serantes, menudas tablas de Vía Crucis que hay. En Campos y Sarave, por ejemplo, también hay la devoción, pero para mí lo más bonito de Campos y Sarave, porque es que no lo vi en ningún otro sitio del mundo mundial, solo lo vi ahí. Tú miras al retablo, que está dedicado a la Virgen, tanto en la Inmaculada Concepción como en Puerta del Cielo, la portería. Bueno, pues en la parte de abajo del retablo, y casi bordeando el sagrario, por un lado y por otro lado del sagrario, está tallado en la madera el Ángelus. Está tallado el Ángelus allí, el rezo del Ángelus en madera. Bien, entonces, normalmente los lunes se suelen dedicar a las almas del purgatorio o al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si hay algún día a la semana en que tú quieres tener en cuenta a tus difuntos, o a los difuntos de la parroquia, a los difuntos en general, o sea algún día a la semana en que quieres rezar especialmente al Espíritu Santo o tenerle presente, ese es el lunes. Los martes se suelen tener en cuenta a los ángeles en general o al ángel custodio. Los miércoles es el día de San José y de los que han hecho posible que las cosas de Jesús lleguen a nosotros, o sea, a los apóstoles. Bueno, jueves eucarístico sacerdotal, lo sabemos, el viernes de Pasión y Vía Crucis. Esto el jueves quiere decir que tenemos un día en que a veces rezamos un poco por los curas. Habrá que rezar bastante porque, en fin, algunos somos muy necios. Ahora que estamos con el libro de la sabiduría, digo, no, yo todavía estoy en la parte del libro de los necios, el de la sabiduría también me queda un poco grande. Bien, el sábado. El sábado es el día de María. De hecho, en la liturgia de las horas, incluso en la misa de sábado, se celebra lo que se llama Santa María en sábado. Es una celebración especial de María para los sábados. Lo que ocurre es que, por ejemplo, pues en estas parroquias no nos es posible celebrar eso porque o tenemos misa de víspera de domingo o la misa del sábado ya es la del domingo. Entonces no nos es posible celebrar. Si sirve de consuelo, yo voy camino de 19 años de sacerdote, pues en estos 18 años largos todavía no pude celebrar ni un solo sábado a la Virgen María, porque los sábados ya estoy celebrando constantemente el domingo, o un funeral que surge. Sí puedo celebrar a María en la liturgia de las horas, pero misa de Santa María en sábado llevo 19 años o 18 y pico sin poder celebrarla. ¿Por qué? Pues porque el ministerio no me lo permite. Bueno, también es importante esto. El sábado es el día dedicado a la creación y por lo tanto a la actividad humana que, al igual que Dios, es capaz de crear belleza, orden, producción. ¿Por qué es el día de la creación? Porque el séptimo descansó después de ver todo lo que había hecho. Yo creo que no se dio cuenta que había creado a la mujer también, si no igual no descansaba tanto. Esto es broma, ¿eh? Como luego se va a traducir en YouTube y Internet ya me van a fulminar directamente. Pero bueno, es la broma esa que se dice siempre. Pero sí, al séptimo descansó, es decir, después de toda la creación, Dios descansa y contempla que vio Dios que todo era bueno y el ser humano muy bueno. Luego, no se puede demonizar lo material ni tampoco al ser humano. No dice, somos lo peor de lo peor, somos un cáncer, había que... No hay que confundir las cosas. Entonces, el día, para tener en cuenta la oración a la creación o la actividad
del ser humano en línea con Dios, como responsable de aquel jardín del Edén, etc., es el sábado. Para aquellas personas ligadas a todo el mundo del medio ambiente o el desarrollo sostenible, etc., pues este es, digamos, su día. Eso es en la devoción cristiana, porque en el mundo civil es el día de hacer la compra de la semana del supermercado, o de dormir la mañana, o de acompañar al guaje al partido de no sé qué. Bueno, y los domingos pues son el día del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero bueno, eso es la Eucaristía dominical, orar al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es el día también de tener presente a Jesús en su resurrección, y es el día también dedicado a las personas, porque es el día en que las personas, con la resurrección de Jesús, sabemos que podemos tener esperanza de llegar a plenitud. Por eso es un día dedicado a la familia, o a visitar a personas, familiares o no, mayores o no, enfermas o no, pero con las que normalmente no tenemos mucha posibilidad de contacto por semana por nuestras obligaciones, y entonces vamos el domingo a visitar. Si no a visitar, como el domingo se supone que tenemos un poco más de tiempo para rezar, pues para rezar por personas de familia, de amistades, de otras cosas, ¿no? Decía don José, el que fue párroco de Cudillero 40 y no sé cuántos años, sobrino de don Cándido, que fue el que cuidó a don Cándido hasta el final. Bueno, impresionante, la gente de Cudillero es brava, O sea, igual que la gente de la arena, son bravos, y si coges uno que está ligado de la arena y Cudillero, bueno, ese es Chemona, el actual párroco de San Juan de la Arena. Faifu, bueno. Impresionante, don José era un hombre tranquilo, afable, de buenas maneras. Joder, aquí en Cudillero se lo van a comer vivo. Entrabas en la iglesia y tenían puesto allí, bueno, lo que era el remo de guía, el remo que hace de timón, cuando antes se navegaban embarcaciones en traineras o tal, y remando, un remo que tiene este largo, y lo ves puesto allí, el remo de guía, el remo maestro, en honor a don José. Cosa más guapa, Bueno, pues cuando don José se retiró y se despidió, decía él que en todos los años que había estado de sacerdote, pero bueno, fundamentalmente allí en Cudillero, que ningún domingo se había sentido solo, porque se había pasado todas las tardes los domingos visitando personas y acompañando personas. Bien, entonces, estas devociones son las propias para cada día de la semana. Y luego, ¿cómo las puedes vivir? Como tú quieras. O sea, por ejemplo, el jueves pues se pueden hacer exposiciones del Santísimo, o puedes tú estar un rato un poco más largo de lo normal ante el sagrario, de hacer actos de adoración, o rezar especialmente por los sacerdotes, ¿no? Los viernes lo mismo, se puede hacer Via Crucis o meditar un poco alguna cosa de la Pasión. En cualquiera de los días hay oraciones propias. Hay oraciones propias, por ejemplo, del Espíritu Santo. La gente de cursillos de cristiandad suele rezar siempre al Espíritu Santo cuando empieza una charla, un rollo, un testimonio, lo que sea, ¿no? Hay oraciones bonitas del Espíritu Santo, pues eso es un día para rezar una o varias de esas oraciones despacito. Esa es tan bonita, hay distintas versiones, más de andar por casa y más poéticas, ¿no? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, ven tus dones espléndidos. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Bien, es así. Pues es un día, por ejemplo, para rezar esa oración despacio, rumiándola, dejando que caiga. Todas estas cosas alimentan el corazón profundamente. Aquí, hasta el momento presente, yo no os pasé ninguna oración, ningún texto. Simplemente voy indicando en qué días o en qué momentos hay determinadas devociones. Luego, cuando entremos en alguna de esas devociones ya en concreto, si os pasaré algún texto
de lo que se reza normalmente o de lo que se reza por esta zona. Pero bueno, las oraciones que hay del Espíritu Santo son todas muy conocidas, no son oraciones, ya os las pasaré, ¿no? No son oraciones raras. Bien, así que ya sabéis, cada día de la semana tiene estas claves. Nosotros en general, más o menos, de jueves a domingo, más o menos sí que lo teníamos claro, de lunes a miércoles igual se nos hace un poco novedoso. Los meses del año, cada mes tiene una devoción concreta. Bien, el mes de enero, lógicamente, después de Navidad y esas cosas, tiene como principal fiesta la Epifanía. Bueno, en primer lugar, el dulce nombre de Jesús y luego la Epifanía o los Reyes. Entonces es un mes dedicado sobre todo a Jesús niño o al nombre de Jesús, a meditar o a rezar. El nombre de Jesús es ¿qué significa Jesús? Jesús significa Dios salvando o salvación de Dios. No Dios es salvador, no, Dios actuando, Dios salvando, salvación de Dios. ¿Okay? Entonces, o bien meditar sobre la infancia de Jesús, o bien sobre lo que significa el nombre, o en su conjunto sobre la Sagrada Familia. Por ejemplo, yo sé que en el Opus Dei sí que tienen un montón de meditaciones y cosas sobre Jesús niño. Y aprovechan, bueno, Navidades en general, pero el mes de enero, para hacer meditaciones ante el nacimiento de la infancia de Jesús, de empaparse de lo que eso nos puede aportar espiritualmente. Bien, en febrero, en algunos sitios siguen con la Sagrada Familia, pero lo más habitual es que en febrero se tenga en cuenta el Espíritu Santo y también, como clave de ese mes, el miércoles de ceniza. El Espíritu Santo y el miércoles de ceniza. Esto en algunos sitios se hace, la Sagrada Familia en febrero, pero en España en general y en nuestra zona en concreto no. Marzo sí lo sabemos, es el mes de San José, porque es cuando se celebra su fiesta, el 19 de marzo, San José, y entonces, como es el patrono de los seminarios, también el mes de marzo está dedicado a rezar por seminaristas o candidatos al sacerdocio, por los responsables de los seminarios, profesores y formadores, directores espirituales, rectores, quienes hacen las normas que deben regir los seminarios, etc. Eso sí lo sabemos. Abril, normalmente, el día de la resurrección, la Pascua de Resurrección cae en el mes de abril. Es muy raro, o sea, se puede retrasar y ir muy a final de abril, pero es muy raro que entremos la Semana Santa en mayo. Es casi imposible. Entonces, abril es el mes de la Semana Santa y sobre todo de la Pascua, de la Resurrección de Jesús. También, y esta es una devoción que surgió a partir de San Juan Pablo II, el domingo siguiente al domingo de Pascua, o sea, el segundo domingo de Pascua, se celebra el domingo de la Divina Misericordia. Entonces, en el mes de abril, la devoción de la Divina Misericordia se suele vivir más intensamente. Aquí, ahora hace poco, pusimos por ahí unas estampas de la Divina Misericordia, pero bueno, es una devoción bastante extendida y si alguien quiere ver cómo es la coronilla y esas cosas, pues es fácil de explicar. De todas formas, ya os lo pasaré también por escrito. Mayo, el mes de las flores, el mes de María, eso también lo sabemos todos. Antes, el mes de las flores se rezaba por doquier, incluso en los colegios. Cuando yo era niño se rezaba las flores, de la que entrabas por la tarde después de comer, ¡zas! Bien. Hoy en día, en general, las parroquias siguen conservando. Vamos a esmerarse en rezar el rosario el mes de mayo. Ahora, hacer las flores del mes de mayo, eso ya no es tan frecuente. Afortunadamente aquí en Tapia, por ejemplo, se hacen. Se hacen. Pero ya no es tan frecuente, sí es frecuente el rezo del rosario, pero no es frecuente ver el rezo de las flores. Ya lo comenté alguna vez,
que bueno, mi madre, claro, tenía que atender la mercería, tenía que atender la casa, no sé qué, y cuando rezaban el rosario con las flores en la parroquia de San Nicolás de Benavilés, ella no podía estar porque tenía que estar otras cosas. Entonces por la noche, una vez que ya estaba todo el mundo cenado y los cacharros fregados y igual un poco de plancha y tal, entonces ella rezaba las flores y yo las fui aprendiendo allí, es la M, la A, la R, la I, la A, ¿no? Madre mía amantísima, en todos los momentos y circunstancias de mi vida, acordaos de mí, miserable pecador, acueducto de las divinas gracias. Bien. Pues yo eso lo aprendí escuchando solo a mi madre a última hora del día, ya antes de acostarse, se ponía de rodillas entre la mesita de noche y la cama y allí rezaba las flores, que nada, llevan 2 minutos. El rosario lleva más tiempo, pero las flores llevan 2 minutos. O sea, yo lo aprendí. Y esta es una devoción que se está perdiendo, igual que se está perdiendo a pasos agigantados el rosario. Porque antes se rezaba el rosario en todas las casas, o en la inmensa mayoría. Y ahora se reza el rosario en algunas parroquias. Ya no digo en algunas casas, en algunos domicilios. En algunas parroquias. Tú vas por los pueblos o las aldeas de Asturias, sobre todo del interior, de montaña, y te decían como hasta hace 4 días, pues la generación de Paco, la anterior a Paco, ahí se reunían todos, o antes de cenar o después de cenar, y rezaban el rosario, presidido por el abuelo o por la abuela, y todo el mundo, y a la hora, ahí, después de despachar y de todo. Bien. Junio es el mes dedicado al corazón de Jesús porque es la fiesta del corazón de Jesús. También es la fiesta del corazón de María, pero junio es el mes del corazón de Jesús. Julio, en principio, es el mes dedicado a la preciosísima sangre de Jesucristo. Pero claro, en tantísimos sitios de las costas españolas es el mes del Carmen. De las costas y no tan costas, porque Cangas de Narcea, bueno, tiene costa con las playas fluviales del río Narcea cuando pasan allí por aquella olla que es Cangas de Narcea, que es una paellera inmensa, ¿no? Pero, o sea, el mes en nuestra cultura y en nuestro entorno, el mes de julio es el mes del Carmen. Es el mes del Carmen, se acabó, no de dar vueltas a las cosas. Bien. Agosto. Por una parte, sí, es el mes dedicado también a María, a su corazón, pero fundamental, agosto es el mes de la Virgen de Agosto, el 15 de agosto. ¿Por qué? No solo porque hay muchas devociones que se celebran el día de la Asunción de la Virgen, que es la fiesta oficial, pero se aprovecha, pues oye, aunque sea la Asunción, pues en Naves de la Virgen de la Barca se celebra la Virgen de la Barca, y en otros sitios la Virgen de no sé qué se celebra así. Pero claro, en muchos pueblos, en muchos pueblos de Asturias y de otros sitios, como hubo un éxodo del campo a la ciudad muy grande, normalmente era el mes de agosto cuando más gente venía, porque la inmensa mayoría de las personas tenían vacaciones en agosto y sobre todo a mitad de agosto. Desde los años 60 para acá, la paga extraordinaria de julio y las vacaciones en agosto, vamos, eso sagrado. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que en cantidad de lugares se aprovechaba para celebrar el 15 de agosto no solo la Virgen de Agosto o la vocación que fuese, sino igualmente ahí el Corpus, porque no se querían quedar sin Corpus, que esa es otra. Celebramos a la vez la fiesta del pueblo y el Santísimo, el Corpus, y se procesiona con la imagen o las imágenes que sean y el Corpus bajo palio. Esto me tocó a mí así. Así. Y eso se está perdiendo totalmente. Por ejemplo, aquí en Serantes sí distingue muy bien, una cosa es el festón, que es el Corpus, y otra cosa es el Rosario, por ejemplo. Lo distinguen bien. Pero en muchos sitios juntarían todo en una sola fiesta y en principio en agosto, que es cuando más gente hay. A veces dicen, no, es que no se puede mover la fecha del Corpus. ¿Cómo que no se puede mover? Si está movida desde hace años y paños en todas partes. Tú no vas a hacer una fiesta un día que no hay nadie.
Tendrás que hacerlo el día que puede estar la gente. Tanto más cuando no quieren perder esa fiesta. En los mártires se perdió. En el monte, los mártires, el día de los mártires, la procesión llevaba también al Santísimo. De hecho, hay un templete allá afuera en el campo de los mártires para hacer una estación y una parada. Y había una cofradía del Santísimo, como había una cofradía de la Virgen del Carmen. En los mártires que están dedicados a la Virgen del Monte, pero había cofradía de la Virgen del Carmen. Bien, entonces, vale, oficialmente en algunos sitios, agosto, pues Inmaculado Corazón de María, o incluso un mes dedicado a Dios Padre. Pero para todos nosotros, agosto es el mes de la Virgen de Agosto, y para muchos, además de eso, es el Corpus. Y eso es lo que marca todo el mes, igual que el Carmen marca todo el mes de julio. En septiembre, vale, sí, oficialmente la Sagrada Escritura, muy bien. O los ángeles, porque se celebran los ángeles custodios, o San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Si estamos en la caridad, todo es esto de los ángeles, la devoción es antes de la fiesta, después de la fiesta tienes que recuperarte, pero esta gente hace fiesta 2 semanas seguidas sin parar. Junta una corta con otra y ya está. Bueno, me parece muy bien porque hay que ser festeiros. Pero claro, en septiembre para nosotros es Covadonga, es Porcía, o sea, los remedios. Y también, final de agosto, 1 de septiembre, es Pastur. Entonces eso es lo que lo marca casi todo. En Tapia y en Tol hay devoción a la Virgen de los Dolores. Entonces, septiembre tiene especial relevancia la exaltación de la Santa Cruz y al día siguiente la celebración de la Virgen de los Dolores o la Dolorosa. Y nos marcan esta dimensión, digamos, mariana, nos marca. Dicho de otra manera, en Asturias, desde julio hasta final de octubre, es todo mariano, desde distintos enfoques, pero es todo mariano, todo entero y vero. Bien, octubre es el mes del Rosario, es la fiesta de la Virgen del Rosario y es el mes dedicado al Rosario, es la devoción. Yo cada vez lo hago más, porque antes lo habitual era decir, bueno, pues la fiesta, no sé, de los Dolores o del Rosario y tal, pues cae en esta fecha. Entonces, si vamos a hacer una novena, pues acabo ya, enseguida. Si vamos a hacer una novena, los 9 días anteriores a la fiesta, ponemos la imagen, la adornamos. No, yo ahora ya soy cada vez más de decir el mes entero, o desde la fiesta hasta que acabe el mes. Y nadie te dice que lo quites, a la gente le gusta que esté. Bueno, noviembre, por supuesto, la centralidad de los difuntos, y en diciembre la Navidad o la esperanza en la segunda venida del Señor. Esta devoción es más para personas de vida consagrada, porque la clave de la espiritualidad de una persona consagrada es estar con la vela encendida sabiendo que su Señor va a venir. Entonces, las personas de vida consagrada son las que testimonian que lo definitivo es el mundo venidero cuando Jesús venga. Y ellas están siempre atentas a Jesús que vino y al que viene en las cosas de cada día, pero al que vendrá siempre. Entonces, para la gente de vida consagrada, esta dimensión es importante en diciembre. Vale, bueno, pues ya tenemos así una primera referencia de devociones, según qué día estemos en la semana o según el mes del año. Vale, el próximo día, si Dios quiere, vamos a ir aquí a devociones para cualquier día o semana. El Rosario, el Ángelus, la visita al Santísimo, la estación ante el Santísimo, esas cosas. Vale. Luego ya sabéis que lo que más tiempo nos va a llevar van a ser dentro de cada mes que devociones hacer. Por medio nos queda esta también, que son los domingos de San José y alguna cosa más. Los primeros viernes de mes, los primeros sábados de mes.
Vale, pues venga, muchas gracias, ¿eh? Sí. Sí. Así como ponía que el mes de junio está dedicado al corazón de Jesús y teniendo aquí la iglesia del corazón de Jesús no se hace ninguna celebración especial, no ninguna oración ni nada. Hasta ahora no se hizo, porque aunque don Bonifacio dio un do de pecho bien dado, el pueblo no respondió. O sea, el problema no es del párroco, el problema es del pueblo. Pero se podría hacer también. Entonces lo que intenta el párroco es ir recuperando cosas o potenciando cosas, primero con las visitas del Santón y luego haciendo algún trigo y cosas así, y sobre todo con este curso que tiene como eje principal no solo las devociones, sino lo que el Papa Francisco nos dice sobre la devoción al corazón de Jesús. Es otro paso más adelante que doy para potenciar. Vale.